Hola, hola a todos, bienvenidos sean esta semana a su café virtual. Sé que todo el mundo en este momento estamos pasando por un momento de incertidumbre y muchos un poco enojados por la situación que está pasando entre Ucrania y Rusia y no sabemos cómo tomarlo, pero para eso estamos aquí, para que usted se tome un poquito de su tiempo y piense en algo diferente y pueda despejarse. No que aquello no sea importante y no que no tenga usted razón en lo que piensa, pero vamos a desviarnos a otros temas que también lo son. Reciba todas nuestras bendiciones y todos nuestros buenos deseos para esta semana y como siempre le agradecemos inmensamente su compañía y su preferencia. Para el tema de esta semana, pues estoy yo, Rocío Cabrera, y tenemos a nuestra invitada que es Marta Dávila. Yo sé que muchos de ustedes recordarán a Marta como nuestra psicoterapeuta gestal. Ya ha estado en otros 2 de nuestros programas y a ustedes les encantan los programas con ella. Tiene temas muy interesantes y han sido muy bien recibidos por todos ustedes. Les quiero recordar que Marta se desempeña como terapeuta en sesiones de gestal contando con diferentes especialidades. Marta atiende de forma personal, en pareja y en grupo dentro de México y en el extranjero. Ya les dejaremos los contactos de Marta después para que se comuniquen con ella. También les quiero recordar a todos que se pueden comunicar con Café Virtual en nuestro Facebook en @Café Virtual NESP y en nuestro correo electrónico que es contacto @café-mediovirtual.com y que nos puede escuchar en las plataformas de mayor audiencia como son Café Virtual por Rocío Cabrera en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Le pido a Marta Dávila que se presente con todos ustedes en el programa de hoy. Marta, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Hola Rocío, buenas noches. Pues me da muchísimo gusto saludarte y saludarlos a todos y gracias por la invitación. Súper contenta de estar de nuevo con ustedes. Fíjate, Marta, creo que te había comentado de el fallecimiento de algunos de mis tíos. Algunos otros amigos también me han comentado situaciones semejantes y por eso lo quería traer. El verano pasado, el verano del 2021, falleció el hermano de mi mamá. En el mes de diciembre del 2021, mi tía, la hermana mayor de mi mamá, su hermana así como que con la que estaba más pegada, falleció. Tuvo un tumor cerebral, la operaron, salió muy bien de la operación, pero parece que estando en el hospital algo le dio una infección urinaria y en un 2x3 falleció. Y eso no estaba dentro del plan de nadie, ¿sí? Sobre todo cuando ya la habían dado de alta del hospital por la cirugía cerebral. Claro. Y luego hace unas 2 semanas fallece mi otra tía, la hermana menor de mi mamá. Entonces, ¿qué sucede? Que mi adorada madre resulta ser que es la última de los hermanos. Y si bien lo he tomado con mucha filosofía y mucha entereza basada en su fe, en su religión, a veces me da, sobre todo cuando mi tía, la hermana mayor, falleció, esos comentarios como de que me quedo sola. Y me pongo a pensar que realmente, pues ahora sí que de todos los hermanos ya ella es la única. Entonces, si bien cada vez que hablo con ella y yo estoy a distancia, está muy animada y yo trato de subirle el ánimo y estamos como que muy bien, he notado como que hay personas que la han invitado a salir y ella como que no ha participado y me da miedo que aparentemente conmigo esté bien pero como que se esté aislando o encasillando. Y como tiene de excusa el que no se ha vacunado y que la pandemia, el que no sé qué, pues tiene como que más razones para mantenerse metida en la casa. Entonces tengo varias personas que tienen situaciones similares con los papás. Nos acercamos a esas edades en donde nuestros papás ya están mayores y donde probablemente vengan muchos amigos o sus mismos hermanos que por alguna razón tienen enfermedades, empiezan a fallecer
y ellos se van quedando solos y por su mente va pasando como que yo soy el próximo, a mí es el que me toca. Igual claro. que quedan otros en donde la pareja tiene alguna enfermedad, en donde pues saben que va a morir y eventualmente es tu compañero de toda la vida. Entonces, empiezo por las preguntas aquí. Yo creo que la primera es, ¿qué es una pérdida? ¿Qué es un duelo? ¿Son lo mismo? ¿Son etapas diferentes? Explícanos un poco ese proceso. Claro, Rocío. Pues mira, sí definitivamente son diferentes una pérdida y un duelo. Una pérdida es la carencia o la privación de algo que tenía. En la pérdida, Rocío, no necesariamente hay muerte. Puede ser el término de una relación importante, un despido repentino del trabajo, un divorcio. Por ejemplo, la pérdida de la capacidad de moverte solo, llevar una vida, una rutina que tenías y por algún accidente o alguna situación ya dependes de otros. Y pues en el adulto mayor la pérdida de su independencia es algo muy significativo. Por ejemplo, personas que estaban acostumbradas a manejar y a ser independientes y ahora dependen de alguien para que las mueva. O por ejemplo, puede ser pérdida de los sentidos, empiezan a perder la vista, ¿sí? El oído, el equilibrio, la misma fuerza que lo sostiene. ¿La memoria Eh, es parte de eso? la memoria es parte de eso. Es decir, una pérdida es el deterioro de algo con lo que yo contaba y ahora dependo de otros para cubrir mi necesidad. Por ejemplo, Rocío, es muy común en los adultos mayores la fractura de cadera. Es muy, muy común. Esto llega a obligar al adulto mayor a tener un cambio de vida en donde necesariamente depende de otros y busca apoyarse en los otros para salir adelante. Es importante que nosotros los que estamos alrededor del adulto mayor, de nuestro familiar, estemos conscientes de que genera consternación, además de la sorpresa de verse en esta situación. Esto agudiza el sufrimiento en ellos, porque ellos tenían una rutina que seguían y de un día a otro cambia. Ellos tenían ciertos hábitos. Acuérdate que pues los hábitos es muy difícil cambiarlos de un día para otro, toma su tiempo y se ven forzados a esta situación. Entra aquí un poquito el tema también, además de la consternación y el sufrimiento, el tema de la autocompasión y empiezan ellos a hacerse preguntas como el para qué estoy aquí, qué caso tiene que yo viva. También es muy, yo te puedo decir, si no en el 100% de los casos, en el 90% es como soy una carga para mis hijos o para mis familiares. Se sienten que los tienen que llevar cargando y no encuentran su lugar. Esto es lo referente a lo que es una pérdida. En el caso del duelo, pues el duelo es una reacción adaptativa natural ante la pérdida de un ser querido o ante la inminencia de la muerte propia. El duelo es una pérdida definitiva y se asocia con la muerte. En el caso de los adultos mayores, pues hay que considerar que a veces suceden las dos cosas a la vez. Pierden un ser querido y ellos están enfrentando, por otro lado, alguna enfermedad que no tiene cura, alguna enfermedad terminal y pues tienen que lidiar con las dos cosas a la vez. Y esto no es algo sencillo ni para la persona por la que está pasando por este proceso, ni para los familiares o las personas cercanas al adulto mayor. Algo importante también es que se va presentando, ¿sí? La pérdida de su independencia puede ser económica o física, lo que llamamos autopoiesis, esta capacidad de mantenerse por sí mismos. El ser humano es un sistema que tiene la capacidad de mantenerse por sí mismo, autorregulándose y pues aprovechando la energía que puede obtener del entorno para poder conservar su estructura. Y cuando ellos van perdiendo esto, empiezan a tener
grado muy alto de sufrimiento, Rocío. Eh, Su eh, autonomía se ve comprometida. te escucho y yo pienso que también a veces hasta para los hijos es difícil porque cuando nosotros hemos crecido con nuestros papás o nuestros tíos hemos pasado por verlos por etapas totalmente vitales, ¿no? O sea, Sí, obviamente cuando ajá. éramos chicos y los veíamos correr o hacer ejercicio, saltar o hacer mil cosas y de repente cuando los vemos ahora, a pesar de que entendemos que están envejeciendo, algunas veces nos cuesta entender que puedan estar en ese grado y yo creo que también a veces cometemos el error de mirarlos hasta con lástima y yo creo que eso los ayuda Sí. menos porque ellos nos pueden ver la cara, nos pueden ver los ojos y eso tampoco los hace felices, ¿no? Fíjate que esto que estás mencionando me parece algo súper importante porque las personas que yo atiendo en terapia manifiestan el no querer verse débiles o sufriendo delante de sus hijos. Entonces hay un tema aquí que tenemos que considerar como familiares y es que delante de ti a lo mejor no van a manifestar, van a tratar de no verse como lo que realmente les está pasando. Entonces eso los hace contenerse y como detener su duelo. Y esto no es nada sano. Entonces si nosotros como familiares entendemos que lo que ellos buscan en este momento es una razón para seguir, considero importante que nosotros como hijos o familiares cercanos, en verdad lo que nosotros apreciamos de ellos, lo que nosotros admiramos en su momento, por ejemplo, si la persona cocinaba delicioso y tú sabes que tenía esa habilidad de cocinar, como apoyar esa parte es, mamá, ayúdame o tía, ayúdame a hacer este pie que a ti te queda delicioso. El hacerlos sentirse útiles y que son importantes en tu vida, de verdad, Rocío, marca la diferencia porque es lo que ellos están buscando, es una razón para quedarse. Y que puede ser probablemente parte del error que como hijos o familiares cometemos, que al pensar en no querer preocuparlos o no querer Claro. cansarlos, entonces evitamos hasta Ujú. ese tipo de cosas y creamos es un círculo de hacerlos sentir que no sirven para nosotros en vez de pedirles ayúdame en esto, nos limitamos Sí. porque no lo quiero cansar o no lo, cuando a lo mejor si hacemos eso, ellos se sentirían como tú dices que todavía los admiramos por algo, que todavía son parte de algo, que todavía son importantes para nosotros. Y sabes qué, que al final las dos partes ganamos, porque en realidad ellos nos aportan muchísima sabiduría, tienen muchísimas vivencias y experiencias que nosotros no, y que además podemos pasar no nada más a nosotros como los hijos, la generación, sino a los nietos, y a ellos los hace muy felices el sentirse parte de, el estar involucrados en. Marta, hablando del duelo, ¿cuánto debe durar un duelo normal? Bueno, mira, el duelo puede durar entre 1 año y 4 años, Rocío. No quiere decir que durante los 4 años la situación sea exactamente la misma. Aquí hay varias etapas por las cuales se pasan y las dividimos como en etapas más que todo para entenderlas, Rocío. No quiere decir que vayan a ser cronológicas, porque puede decir pasar de una etapa a otra y luego regresar. Lo que te quiero mencionar es que la primera etapa o lo que se presenta pudiera ser, dependiendo del caso, es el duelo anticipado. Es lo que sucede antes de la muerte de la persona. En algunos casos, este duelo anticipado es cuando hay un diagnóstico de alguna enfermedad terminal y obviamente esto genera shock y lo primero que sucede en esta etapa es la negación a la muerte. Y es un periodo de mucha ansiedad, Rocío, y de mucho miedo. Sucede que aquí la atención se va a centrar en el cuidado del enfermo. Toda la energía va a estar puesta ahí. Esto, por un lado, nos da la oportunidad de prepararnos para la muerte, pero por otro, es un periodo que deja muchas huellas en la memoria por todo lo que se va viviendo y lo que va sucediendo.
Eso sería como en algunos de los casos, ¿verdad? Se puede dar un duelo anticipado. La persona ya empieza a sufrir. Ahora, esto cuando tú hablas este duelo anticipado puede ser tanto en nosotros mismos, como que nos hayan dicho que tenemos un Sí, cáncer o algo así, por ejemplo, y nos empezamos a preparar junto sí, con toda la familia, como por ejemplo en muchos casos donde tienes parejas de esposo y esposa y a uno de ellos le diagnostican algo y el otro pues está allí y también lo siente, también ese otro pasa. O sea, son los dos, me imagino, los que pasan así, por esas etapas, ¿no? así así es, Rocío. Y no, obviamente, pues no se den todas las situaciones, pero debemos contemplar que el duelo inicia desde este momento en el que se anuncia esta situación. Hay posibilidad de que en esa etapa haya una fase de negación, además, o sea, te dan tu diagnóstico o sabes que esto te va a pasar y por un tiempo tú mismo digas, no, yo voy a hacer todo lo posible, voy a evitar que esto suceda, a mí no me va a pasar, o que tu pareja se diga, esto no va a pasar y trate de no aceptar lo que te acaban de decir. De hecho, es como se caracteriza esta etapa. Empezamos por la negación, es como no puedo con esta realidad, será, y entonces, como te decía, pues la energía que tenemos la centramos en el cuidado del enfermo. Sin embargo, está esta parte de la negación por el shock de la noticia. Y esto que es una etapa Y que podemos notarla, ¿no? Más que nada. sí, exactamente, porque luego viene lo que es el duelo agudo, y es cuando sucede ya la muerte de la persona y todo lo que sucede alrededor de esto. Cuando la persona muere, se presenta un bloqueo emocional, es un momento verdaderamente muy intenso, muy doloroso, y es natural que observemos que nuestro familiar, adulto mayor sobre todo, que estamos ubicados precisamente en este grupo de personas, presente aturdimiento, Rocío. Y claro, aquí está un momento también de incredulidad de lo que está pasando. Cuando te refieres a aturdimiento, ¿a qué te refieres? ¿A que siga, a pesar de que ya se dio el caso, esta persona sigue rechazando que la Ujú. muerte es real o que esa persona se ha Sí, ido? como Oh, confusión, ok, como o sea, si esa persona pasó, no puede pasó. ok, pues esa persona puede incluso pasar un tiempo en que viva en una etapa totalmente perdida, o sea, sin aceptar, o sea, como una realidad diferente a la que, Sí, ok. negando, incrédulo de la situación. Y eso no Y des debemos confundirlo como que con la persona probablemente está mentalmente mal, simplemente está en ese momento Muy de, importante, Rocío, muy importante lo que estás diciendo porque se puede confundir y es clave conocer cómo se va manifestando el duelo, porque si tú conoces esto, entonces también tú puedes tener la tranquilidad de que es un periodo pasajero y es una forma de la persona de poder sobrellevar lo que le está pasando. No hay nada por otro lado. Es natural, como les decía en un principio, ¿verdad? O sea que el duelo es totalmente natural. Lo que puedo decir también es que es un periodo, Rocío, que necesariamente va acompañado de mucha tristeza. Aquí no hay nada patológico, es una reacción natural, sana, y hay que comprender que hay mucha dificultad para asimilar lo que nos está pasando. De ahí la importancia de que tanto familiares como psicoterapeutas seamos una red de apoyo para la persona que está pasando por esta situación. entonces, una parte de la tranquilidad es que si vemos a nuestros papás medio en ese momento de tristeza o en ese momento de evasión de realidad por ese periodo de tiempo, todavía no alarmarnos, sino saber que es el mecanismo que probablemente ellos Ujú. están utilizando para Así es. superar dentro de su tiempo lo que acaba de suceder, pero no indica que hayan perdido la cabeza, que estén mal, que No, estén locos, que estén en depresión. No, nada de eso. así es. Es el mecanismo que se está utilizando en ese momento para sobrellevar, por decirlo así, el dolor.
Así es, Rocío, es la forma en la que ellos han encontrado de salir adelante con su duelo, con la pérdida de este ser tan significativo y con la pérdida, como dijimos, que muchas veces va acompañado de muchas otras cosas, ya dependiendo, cada caso va a ser diferente. ¿Cómo podemos nosotros en este momento ayudar a mantener la salud física y mental de nuestro adulto mayor en ese momento? Ponte que ya entendimos que es una etapa, ponte que ya entendimos que va a estar en eso. ¿Cómo le debemos hablar a esa persona? Hablarle a esa persona con la realidad de que ya la persona falleció, cuando si sentimos que está evadiendo la realidad, o simplemente seguirle la corriente como si no estuviera a pesar de lo que nos está diciendo. ¿Cómo identificamos? Van varias preguntas aquí, ¿no? ¿Cómo Ujú. identificamos que todavía estamos en esa etapa y que no ha cruzado a un punto en donde ya sería una depresión o alguna otra cosa? Ok, fíjate, hay varias señales para saber si es un duelo o una depresión. Yo creo que es importante lo que estás mencionando. Básicamente, en el duelo no hay nada patológico, Rocío. En la depresión sí. Ya que en la depresión, pues puede ser, entre otras cosas, por causas orgánicas o por trastornos de la personalidad. Y si bien las dos comparten algunos de los signos y síntomas, en el caso del duelo es importante que le demos paso a la tristeza para ser vivida y expresada de algún modo. De no ser así, se suspende el duelo y en determinado momento se presentarán los síntomas tarde o temprano y pudiera también en algunos casos convertirse en una depresión, precisamente si no damos paso a que se viva esa tristeza, que se exprese. Entonces un duelo no vivido o suspendido pudiera confundirse con el paso de los años en una depresión o convertirse en una depresión originada por este duelo que no fue asimilado. Entonces, en el caso del duelo, nosotros como psicoterapeutas no interrumpimos el proceso, lo apoyamos y lo que acompaña este periodo pues es sufrimiento y es tristeza. Y aquí es donde nosotros como familiares y como psicoterapeutas es donde debemos brindar el apoyo. ¿Qué señales podemos, me preguntabas, qué señales o cómo podemos identificar si es un duelo? Pues hay diferentes criterios para identificarlo y podemos mencionar algunos. Por ejemplo, se presentan pensamientos intrusivos acerca de la persona que falleció, es decir, estos pensamientos llegan sin que tú quieras que llegan y estás continuamente pensando en la persona. Se presenta la confusión de la que hablábamos y confusión también acerca de cuál es nuestro papel en esta vida. Este es uno de los puntos que veo, como te decía, muy frecuente en la terapia en los adultos mayores. Constantemente se preguntan qué hago aquí, soy una carga para mis hijos, ya no tengo por qué vivir, por qué no me fui yo en lugar de él o ella o ellos. Otro de los signos que podemos reconocer es que ellos en este momento, cuando están viviendo un duelo, recuerdan la ausencia con un gran dolor. Y esta parte de la dificultad para aceptar la realidad de la pérdida también es algo natural. Hablan en presente de la persona ausente, hacen la rutina como si fuera a llegar de un momento a otro. Por ejemplo, te dicen, no puedo ir porque va a llegar tu mamá o va a llegar tu papá. Se quedan como en esta parte, ¿sí? Y en ese Eh, caso, Marta, perdona que te interrumpa, en ese caso de que yo, o sea, yo estoy ahí porque no, yo creo que a muchos nos ha pasado, hasta ahorita que entiendo que tú me dices que eso es parte del duelo y hay que dejarlo salir. Si a mí me pasa, probablemente yo hubiera dicho, no, pues ya está mal, no está viviendo en la realidad, se me fue. O sea, porque creo que es que muchos pensamos eso. Ahorita el hecho de que tú me digas, no, Rocío, es parte del duelo, ok, está, es excelente que me ayudes a entender eso.
Pero entonces yo como hijo, cuando siento que mi padre está en esa etapa de es que tu papá viene y yo sé que ya no va a llegar, ¿qué le digo? ¿Le sigo la Fíjate corriente que, o le digo simplemente, o sea, me pongo a conversar, le cambio el tema, alguna cuestión, mm, le sigo la corriente o la traigo a la realidad y le digo, mamá, disculpa, mi papá ya no va a regresar? O sea, ¿qué es lo conveniente en ese caso? fíjate que yo creo que aquí lo importante es que tú seas natural y genuino. Es ubicarnos en la realidad. No tienes que corregir ni que regañar, es simplemente, ay, por ejemplo, o sea, si me dice que va a llegar mi mamá, pues ¿cómo va a llegar mi mamá si mi mamá ya no está, por ejemplo, ¿no? Pero lo importante es que es una respuesta natural y genuina. No tratar de, pues como dices tú, de seguirle la corriente o de decirle, ay, pero como dices eso, pues si ya no está. Si me explico, es pues una reacción natural y decir, no va a llegar, pues mi papá no va a llegar, mamá, ¿cómo va a llegar si ya no está papá aquí, por ejemplo? ¿Sí? De nada sirve como hacer como que no pasa nada o seguirle la corriente. Es una respuesta genuina ante la situación de nuestra realidad, de lo que estamos viviendo hoy tú y yo como sea mamá, hijo, hija o cual sea la relación. Sino no mentir, pero evitar la frustración o los regaños, porque creo que me Exacto, ha tocado ver en algunos momentos, pues papás que pasan mucho en eso y dicen, no, mamá, ya no está, no, no, está sí. muerto o algo de ese tipo, y yo creo que sí, Ujú. entiendo la frustración de alguien que ve que todos los días como que la mamá no, no llega a la realidad y a lo mejor tiene miedo de que la mamá esté mal mentalmente, pero yo creo que la etapa para todos los que nos escuchan es que cuando ellos tienen esta reacción, todavía no está loca, todavía no está demente, ni loco ni él ni ella, no está loco ni demente, está pasando por su proceso personal de duelo, que es diferente al que pasamos nosotros y que esa parte de negación o de vivencia es parte de ese proceso. Entonces, no Claro, sé, he tenido como dicen, el, un momento de apertura cuando me has dicho esto, como para pensar y entender, ok, este es su proceso, tratar de decirle con el mayor cariño, disculpa nuevamente, no va a regresar porque papá no está, o sea, no está, no va a venir. claro, es que si sabemos que es natural, entonces baja nuestro miedo, ¿verdad? Y entonces tú también, pues le bajas dos rayitas al estrés de que está pasando, ya está perdiendo la Sí, conciencia y es, tienes toda la entonces razón. ya se ve todo como más natural. No, mamá, pues cómo va a llegar mi papá si mi papá ya no está y punto, seguimos con lo que estábamos. Es como ya con la tranquilidad de que es parte de este proceso. Entonces, Sí. si ella sigue constantemente, o él, ¿no? Porque puede ser él o ella, constantemente recordando al fallecido, le seguimos, si quieres recordarlo, o sea, le continuamos en Ujú, ese proceso para ujú. ayudarlo a que viva su dolor, porque está en, en ese Sí, proceso de vivir su sentimiento. Entonces, tratar de cortarlo y decirle, no, ya no lo recuerdes, no tiene sentido porque está en esa etapa. O sea, al contrario, al recordarlo y hablar de la persona, de lo bueno, lo estamos ayudando a desahogar esa parte. sí, Rocío. Nada más aquí creo importante tomar en cuenta que lo que suceda con respecto a esta situación puede ser que la persona empiece a llorar, empiece a sentirse muy mal. Y entonces ahí, dependiendo lo que suceda, es donde nos toca a nosotros acompañar. Entonces, das paso a la tristeza y acompañas a lo que se presente, porque también se puede presentar enojo. Enojo, ¿por qué? Pues por la situación de que yo me quedé y me quedé con Porque te todo dejaron, esto y ¿no? yo no, exactamente por el abandono de, pero lo que no cabe aquí es el regaño y el reclamo y el cómo no entiendes. Aquí lo que cabe es el acompañamiento por parte de nosotros. También puede suceder que la persona, lo vamos a ver, que va a tratar de evitar todo lo relacionado con el ser querido, todo lo que se lo recuerde, no ir a su casa, no ver a las personas que se lo recuerdan. También se puede presentar Ese pues comportamiento. este comportamiento. Ujú. También el sentirse culpables por seguir adelante con la vida. Esto es algo muy común. De pronto sienten que si sienten alegría es como si estuvieran olvidando a la persona Faltándole. fallecida, claro. Entonces,
este es un punto importante, les cuesta mucho trabajo alegrarse porque es como si estuvieran como un sentimiento de traición a que van a olvidar a esa persona que era tan significativa en su vida. Otra cosa que pueden manifestar es la pérdida de sentido de su vida, o sea, el que no le encuentran ya sentido a su vida. Entonces, todo esto estos síntomas se presentan diariamente, no todos, pero algunos de ellos, o sea, es como saber que esto se puede presentar y pueden durar hasta 6 meses. Y claro, esto va a afectar directamente la vida social y cotidiana de la persona. Ok, entonces esa es la siguiente etapa y lo aceptamos y lo vamos acompañando y estamos allí. ¿Qué pasa, por ejemplo, para ponértelo en estos casos de adultos en los que han sido parejas o que han estado tantos años Ujú. juntos y uno fallece? El otro se queda, pero ha sido dependiente del otro, ya ves económicamente, como lo decías, pero más que nada aquellas parejas en donde, por ejemplo, la esposa nunca trabajó para los hijos y trabajó para el esposo. Los hijos se fueron de la casa, el esposo se quedó con ella, pero ahora el esposo fallece, entonces te quedas sola. Claro, Algunos claro, pasa mucho. Ajá, Pa- entonces algunos hijos decimos, no, pues vete con los hijos, vamos a llevárnosla a mi casa y me la llevo para otro lado. Hay algunas hasta que empiezan, la saco del país. Y a veces allí yo no sé qué tan errada estoy en eso, porque yo sí tengo mi cuidado. Yo pienso, por ejemplo, en mi mamá, ¿cómo voy a sacar a mi mamá, por ejemplo, de Panamá? Ujú, Esa es su ujú, casa, ese es su mundo, es su idioma, es su claro, gente. Te la llevas a otra casa, a otro país o a otra provincia o a otro lugar en donde no conoce a nadie. Si de por sí ya se sentía medio dependiente, ahora la pones, la transportas total. Es como un doble golpe, porque no solamente es la pérdida del ser querido, sino es la pérdida ahora sí de tu identidad y de tus cosas, las sí. cosas que te rodean. Pienso yo, ¿estoy mal o es sano sacarlos totalmente de allí? Fíjate que yo creo, sí, que no es recomendable. Cada caso es particular, como lo hemos venido comentando, pero creo que debemos, pues, considerar esas particularidades de la persona, el momento, sí, sus hábitos, qué tan importante es para la persona estar en su casa, pero generalmente con el paso del tiempo te va costando más el moverte del lugar y el hacer cambios. Entonces sí hay que escucharlos, yo diría hay que escuchar al adulto mayor y acompañarlo y ya juntos decidirán cuándo es el momento oportuno, ¿sí? Para decidir lo que sigue. Acuérdate que el duelo es un proceso, como te decía, que puede durar, pues es variado el tiempo que puede durar. Entonces tenemos que estar como muy atentos en qué etapa estamos y si el duelo ya terminó. Yo no considero recomendable moverlos del lugar inmediatamente cuando acaban de tener el duelo y a lo mejor probablemente va acompañado de muchas o algunas pérdidas, no habría que moverlo y habría que escuchar. Cada caso es particular, a lo mejor hay alguna persona que diga, sí, me quiero ir y me voy y cierro todo, pero el tema aquí es voltear a ver a la persona y ver qué es lo que quiere, qué es lo que necesita en ese momento. Creo que eso es bien importante porque sí me ha tocado ver y a veces la persona te dice, sí, sí, está bien, no voy contigo, pero pues Claro, porque anímicamente no está bien tampoco para decidir. Obviamente yo no soy psicóloga ni psicoterapeuta ni nada, pero sí me ha tocado ver personas o cuando tú sientes que pues que tu casa, tus amigos, tu vecindario, tus vecinos de claro, alguna manera, porque tus tu vecinos, mundo, ajá, son tu mundo, son las personas que ves en la mañana, son las personas, su casa, su claro. país, sus vecinos, su cuestión, Le agregas la pérdida, exactamente. vamos a decir, No encima del solamente es un luto. duelo, exactamente, ya Ujú, tenemos un duelo y una ujú. pérdida. Así es, así es. Y bueno, pues en cuanto a lo que me comentas de la dependencia, aquí creo que es importante considerar que pues en un comportamiento dependiente la necesidad que no está cubierta es la de seguridad o la de aceptación de uno mismo. Entonces,
Por lo tanto, tenemos que observar cuál de estas necesidades podemos nosotros ayudar a cubrir. Quizá podamos ayudar a que el adulto mayor esté en un ambiente en el que se sienta seguro, revisar qué tipo de cosas le generan inseguridad y cómo podemos ayudar. Si hablamos de aceptación, pues es lo que hablábamos hace un ratito, buscar cómo hacerle sentir aceptado o aceptada con las cosas que verdadera y genuinamente admiramos de ellos, porque no se trata tampoco de darles palmaditas, porque ellos lo van a percibir, se van a dar cuenta. Es realmente decir, bueno, es que él era muy bueno para esto o para aquello y en qué lo puedo yo integrar que verdaderamente me pueda sentirse útil y además para mí va a ser pues algo grato tenerlo cerca, pero que sea de verdad, que sea genuino. Es lo que pudiera decir. Voltear a ver cuál es la necesidad que no está cubierta. Ok, eso, yo creo que eso es bastante interesante porque cuando tenemos estas cuestiones de dependencia se va el otro, que era el que nos mantenía ocupado, para el que vivíamos, pero probablemente pensar en qué era lo que hacía mi mamá para mi papá todos los días, que la mantenía ocupada y que a veces Ujú. hasta le oía decir, ay, este hombre como no sé qué, bueno, a lo mejor puedo reemplazar con alguna cuestión en la comunidad una parte de esa dependencia, ¿no? Claro, claro. No sé, que ayude en ¿Con la qué? iglesia, ¿no? Por ejemplo, Ujú, o haga ujú. ciertas actividades poco a poco en donde vaya reemplazando de alguna manera ese otro factor, ¿no? Así es, así es. Y sobre todo es estar conscientes de que si la relación es de dependencia, lo que va buscando la persona es seguridad. Entonces, ¿cómo le brindo yo un entorno en donde esta persona se sienta segura? ¿Qué puedo hacer yo para aportar seguridad o aceptación? Que es lo que viene siendo la necesidad debajo de esta dependencia. ¿Hace falta alguna otra etapa más? Mira, yo creo que es importante, estábamos hablando hablábamos del duelo anticipado y luego del duelo agudo, ¿verdad? De esta etapa en donde hay sentimientos muy intensos y hay un bloqueo emocional, pero luego hay otra etapa, Rocío, que le llamamos el duelo temprano, que es unos meses o semanas después del fallecimiento y aquí seguimos un poco con la negación de la muerte, pero se presenta el enojo o la rabia por lo que sucedió, ¿sí? Por este abandono que decíamos de sentirme abandonado. Aquí, en esta etapa de duelo temprano, hay mucho llanto y mucho dolor. Es parte también. Y luego viene lo que le llamamos el duelo intermedio, que es desde meses, Rocío, hasta años después de la muerte. Este es un tiempo que transcurre lento, ya que pues no está presente esa negación, Rocío, que está en el duelo temprano y que al final fue como una protección para la sobrevivencia de la persona. Pero tampoco, en esta etapa, tampoco se tiene el alivio que se siente ya en el duelo tardío, cuando ya pasaron varios años del evento. Aquí se pueden presentar mucho la culpa, el reproche, el cómo no le dije esto, le debía haber comunicado esto que yo necesitaba, debía haber hecho esto o aquello. En esta etapa hay muchas tormentas emocionales y podemos también darnos cuenta que estamos en esta etapa porque aquí las fechas significativas, los aniversarios, los cumpleaños, las reuniones en familia son momentos muy difíciles para la persona que pasa por este duelo. Entonces aquí podemos observar mucha soledad y aislamiento. Y aquí en esta etapa ya se van descubriendo patrones nuevos para adaptarse a esta nueva realidad. Y la conciencia de renunciar definitivamente a esa esperanza de recuperar al ser perdido. Aquí el recuerdo es cada vez menos doloroso y la vida social se va normalizando poco a poco. Este periodo es el que te digo que transcurre como de una manera más lenta y puede durar pues desde 6 meses hasta los 4 años de los que hablábamos. Después de esta etapa
que es el duelo intermedio, viene el duelo tardío. Sí, ya pasados entre 1 y 4 años, ya la persona puede establecer una nueva forma de vida que está basado ya en patrones diferentes a los que tenía y poco a poco los va introduciendo. Y con ello, Rocío, lo más importante es que al empezar a introducir estos nuevos patrones, con ello también va introduciendo nuevos pensamientos y nuevos sentimientos. Pero es importante mencionar que este sentimiento de soledad se puede quedar para siempre, pero ya de una forma en la que no le impide a la persona seguir con su vida. ¿Sí? Esto es lo que llamamos el duelo tardío. Después de este duelo tardío tenemos lo que le llamamos ya el duelo latente, con el tiempo. A pesar de que nada va a regresar a ser igual que antes de la pérdida de este ser querido, parece ser un periodo pues como más suave y menos doloroso, en el que ciertas circunstancias o estímulos pues van a detonar la tristeza y el recuerdo de esta pérdida tan importante, pero la persona ya puede seguir con su vida. El duelo puede ser distinto para cada persona, pero depende mucho también de quién es la persona que falleció, qué rol jugaba en nuestra vida, cómo fueron las circunstancias en las que sucedió la pérdida. Influye también cómo es la persona que está pasando por este proceso. Todos estos factores son importantes a considerar. Entonces yo creo que si tenemos un conocimiento general de cuáles son todas estas etapas, podemos como estar tranquilos de que es parte de este proceso de duelo. ¿Cómo podemos saber si pasó ya una depresión? Pues creo que si esto no se vive, si no hemos visto que la persona manifiesta, ¿sí?, que está atorada en una negación durante cuánto tiempo o que hace como si no ha pasado nada, quiere decir que no está viviendo este duelo. Y entonces eso ya se puede convertir, como te decía al principio, entonces sí, en una depresión, pero fíjate, es una depresión que tiene como origen un duelo no vivido. Ok, un duelo mal vivido, como quien dice, Suspendido, un duelo suspendido, suspendido. Ok, repíteme, exactamente. Marta, ¿cuáles son las etapas del duelo, por favor? Vamos a empezar. Decíamos el duelo anticipado, ¿verdad? Ujú. Es antes de la muerte. Luego viene el duelo agudo, que es cuando ya muere la persona y todo lo que sucede alrededor de esto. Luego es el duelo temprano, que es unos meses o semanas después del fallecimiento. Y luego viene este periodo que te digo que transcurre lento, que es el duelo intermedio. Luego el duelo tardío, que son pasados entre 1 y 4 años, donde ya se establece un nuevo modo de vida, poco a poco se van introduciendo nuevos patrones. Y luego el duelo latente, que ya es con el tiempo, en donde ya nada va a volver a ser igual, pero ya empieza la vida después de. Y entonces quiere decir que no vamos a estar entre estas etapas. Pueden presentarse todas, como pueden presentarse unas muy cortas o podemos saltar entre unas y otras, ¿verdad? Sí, sí, Lo y puede importante, durar, o sea, imagínate que hay personas que pueden en 2 años pasar por estas etapas, Rocío, y ok, hay personas que les va a tomar 4, y es natural, o sea, es un proceso que de qué va a depender de la persona misma, de las circunstancias de la muerte en las que se presentó la muerte de la persona, va a depender de la relación que tenía este adulto mayor con la persona fallecida o porque me ha tocado que no pierden nada más un ser querido, a lo mejor en un accidente pierdes 2 seres queridos y te uh-huh. quedas tú, ¿verdad? Entonces, depende de las circunstancias mucho y de la relación que la persona tiene con el fallecido. Ok, entonces
Creo que una de las cosas para entender, porque muchos de nosotros pues como hijos o como parientes cercanos nos preocupamos cuando vemos a las personas en esta etapa de dolor y creo que nos encantaría poder decirle no, no quiero que sufra y haces todo lo posible por evitar el sufrimiento, por evitar que lo recuerde, por evitar no sé qué, porque Sí, en no. nuestra forma de verlo pensamos que así lo estamos ayudando. Digo, no es que ahora nos Ay, vamos a sí, sentar a llorar con ellos, ¿verdad? Toda la distancia o a sentarnos a recordárselo para ver si pasa por las etapas rápido, ¿no? Y empujarlo. Pero eso. yo creo que lo que debemos es tratar de entender que cada una de las etapas tiene su momento, tiene su necesidad y que la mejor forma de lo que podemos hacer es simplemente acompañarlos en ese proceso, viviendo con ellos lo que ellos estén viviendo en ese momento y no estresarnos pensando que nuestros papás están en una condición mental deplorable y que ya quedaron probablemente dementes, porque no es así, es el Claro. mecanismo individual de cada uno. Y yo agregaría algo, creo, importante ahorita con escuchándote, Rocío, es que quizá lo que nos pasa como familiares cercanos es que tampoco nosotros queremos pasar por esta tristeza y este dolor. Entonces, como es como tratando de empujar a que ellos no lo expresen porque a lo mejor tengo miedo yo a vivir esa tristeza junto contigo. Entonces, por eso hablo de la palabra acompañar es una palabra con mucha responsabilidad, diría, o sea, es una palabra de aceptar que me va a doler a mí también, estar acompañándolo o acompañándola en su enojo, que a lo mejor yo no comparto ese enojo, pero que puedo entender que puede estar enojado o enojada por la situación o en su tristeza o en su sufrimiento. Y considero importante también mencionar que el sufrimiento se manifiesta de dos formas. Se manifiesta de forma consciente y de forma inconsciente. Consciente cuando digo, pues sí estoy triste, se manifiesta como tristeza, pero de forma inconsciente se manifiesta como cansancio o agotamiento. Entonces, no necesariamente me va a decir mi mamá o mi papá o mi tía o según sea el caso, que estoy triste, pero una forma inconsciente de manifestar el sufrimiento es a través de decir estoy cansado o estoy agotado. El duelo no es una enfermedad, pero sí es un proceso que tarde o temprano pues vamos a tener que afrontar. Y creo que pues lo que tienen en común el duelo y la pérdida es este sufrimiento pues que nos oprime el corazón cuando alguno de ellos se hace presente en nuestra vida. Y pues hay que considerar que las personas que están pasando por este proceso definitivamente, Rocío, están sometidas a un desgaste físico y emocional muy, muy grande. Y darnos cuenta también que pues todo a su alrededor se tiñe de gris. Entonces, para nosotros como familiares y como psicoterapeutas es entrarle, o sea, es entrarle a esa tristeza y a ese dolor, aceptar, involucrarnos con y acompañar desde esa tristeza y ese sufrimiento por el que se está pasando. A veces no queremos hacer eso. La verdad es que creo que he tenido varios momentos así como que despierte porque a lo mejor me he visto medio ruda con mi mamá tratando tratando de evitarle el sufrimiento en el sentido de hacerla de no de que no hacerla sentirla tan triste probablemente porque yo no la quiero ver triste, Mm. pero pero entiendo que ella tiene que vivir su tristeza. Y fíjate, Rocío, que es algo que me encanta a mí de la psicoterapia Gestalt, que nosotros no vemos ni negativos ni positivos las emociones y los sentimientos, es un aviso, sabemos que se presentan cuando hay una necesidad que no está cubierta, entonces es acompañar
aquí en este caso a los adultos mayores en lo que estén viviendo, lo que sea que es como estar abiertos a que quizá nos va a doler estar ahí, pero es lo que toca, acompañar. No es lo mismo ir solo con todo lo que voy cargando que ir acompañado. El negar que me está pasando esto, pues no va a ser de ayuda. Al final va a salir por un lado o por otro, o de una forma o de otra. Sin embargo, es hermoso cuando tú tienes la oportunidad de acercarte y acompañar y estar con esa persona en esos momentos. Es un nos acompañamos, es un voy contigo en esto por lo que tú estás pasando. Y Ok. para mí eso es un privilegio, o sea, el tener a una persona que llega conmigo a compartirme ese pedacito de su alma por lo que está pasando en ese momento, pues es un privilegio y es como, aquí está el espacio para que tú manifiestes y me compartas y yo compartir contigo lo que yo tengo, lo que yo puedo en este momento. Qué bonito pensamiento, Marta. Creo que tienes toda la razón. Muchos fallamos al tratar de no verlos tristes, pero probablemente somos nosotros los que nos entristecemos al verlos tristes y terminamos tratando de cortar el sentimiento en vez de sentarnos a estar tristes con ellos, probablemente que es lo que es necesario, ¿no? Claro, claro. Y bueno, pues ahora sí que es como bienvenido lo que se presente. Yo aquí estoy contigo para acompañarte. Marta, tengo una pregunta. Hay alguien que me dejó un mensaje cambiando totalmente de tema y me decía que es una persona atea. Cuando da pésames a amigos, a personas, sobre todo ahorita con la cuestión de la pandemia que ha tenido muchas personas, pues muchos por lo menos intentamos dar el pésame y cuando una vez que decimos que te acompaño, lo que sea, luego hablamos de que no te, ya está con Dios, ya está no sé qué. Me dice, para mí es muy difícil hacer ese tipo de, cuando yo no creo en ese tipo de cosas, Claro. cómo acompaño a alguien con palabras sin involucrarme en una parte religiosa que probablemente sabe que yo no creo, pero todavía ser genuino. ¿Qué es lo que puedo decir en ese momento? Fíjate que pues justamente es esto de lo que estamos hablando, Rocío. O Acompañar. sea, yo no voy a tratar de decirle, no, hombre, ya está tranquilo, ya está con Dios, ya descansó, ya, o sea, es como no hay necesidad, si yo no creo en eso, de decirlo, es como aquí estoy contigo, lo que necesites, te acompaño en tu sufrimiento, en tu dolor, es como si hubiera un deber ser de tranquilizar a la Ok. persona porque ya la otra persona está con Dios o está en paz. No hay esa necesidad. La necesidad de la persona es yo a lo mejor como persona que voy a acompañar a alguien que perdió algún ser querido, es como que sepas que estoy yo aquí contigo, independientemente, ¿verdad? De si creo o no en alguna ser supremo. Yo creo que lo importante es tu presencia. O sea, en realidad no tenemos que tener igualdad de creencias, lo importante es la presencia. Muchísimas gracias, Marta, por tu tiempo. La verdad es que es un tema sumamente interesante. Para todos los que nos escuchan, que tienen padres o que tienen familiares, que tienen adultos mayores, abuelos, abuelas, que se encuentran en esto, creo que es importante que entendamos es las etapas. Para mí ha sido un momento bien importante porque creo que el entender que tenemos 6 etapas, el duelo anticipado, el duelo agudo, el duelo temprano, el duelo intermedio, el tardío y el latente, me ayudan a entender que el proceso a lo mejor de negación o el proceso de la tristeza o el proceso es natural, normal y como hablábamos en algún momento de los sentimientos, hay que dejarlos salir para que al salir se puedan recuperar mejor y puedan pasar las etapas a la velocidad a la que tengan que pasarlas. Cada quien va a pasar sus etapas como tenga que pasarlas porque es la manera en que el cuerpo, la mente, el corazón nos dice que tenemos que pasarlas para poder recuperarnos del evento fuerte en el que estamos Claro, viviendo. Y ellos lo viven de una manera y nosotros como hijos o como personas que vemos ahora al otro sufrir, lo pasamos también de una manera diferente
y probablemente claro. no estaría bien que nosotros esperáramos que ellos lo pasen como nosotros lo pasamos, porque estamos en etapas totalmente diferentes de la vida, no tenemos la misma perspectiva Ujú. Ni la misma relación, Rocío, ni la también. misma relación. Y bueno, yo comentaría que en psicoterapia nosotros decimos que el periodo de duelo sirve para establecer una doble lealtad. Por un lado, se establece una lealtad a la relación que se ha perdido y por otro lado, a la vida con la que se debe seguir. Y cuando estas dos lealtades se consiguen, es que el periodo de duelo llega a su fin. Es decir, establezco una relación nueva con la persona que se ha ido, más como desde la espiritualidad y una lealtad con la vida que sigue después del evento. Ahí es cuando ya el duelo llega a su fin. Qué bonito, no había escuchado una cosa de este tipo y tiene todo el sentido el hecho de que establezcas finalmente esa relación con la vida que estás y que tienes que seguir adelante y que no significa que estás perdiendo la relación anterior, Exacto, o sea, que la estás negando, sino que puedas compaginar que hubo algo en el pasado, pero hay algo en el presente y en el futuro. En ese momento es cuando cruzas la barda, como quien dice, cuando cruzas la cerca, saltas la cerca. claro. Así es, y decimos que este proceso precisamente, Rocío, te decía cuando me platicaste acerca de este tema, que es un tema súper bonito, y que este proceso de duelo ayuda a la persona no solo a asimilar la pérdida de la persona que se ha ido, sino también a asimilar esta nueva experiencia relacional que se va creando en el tiempo con la persona que ha fallecido. Se me hace algo súper hermoso. No, Entonces, pues demos tiempo y cariño y acompañémoslos en este proceso, ¿sí? A estos seres llenos de sabiduría, ¿verdad? Porque tienen tanta sabiduría que compartir y nosotros tanto que recibir de ellos que pues es como una oportunidad para recibir y dar. perfecto, Marta, nos quedamos con eso, te lo agradezco un mundo, creo que el tema ha sido muy lindo, la verdad es que creo que hay mucho que aprender en este momento. A todos los invito a escuchar el programa varias veces para que lo podamos asimilar y compartirlos con nuestros allegados, con nuestras familias, para que podamos entender todas esas etapas. Marta, danos tus contactos, por favor, para que las personas que nos escuchan, si quieren comunicarse contigo, o quieran ser parte de tu grupo de terapias o lo que tú quieras. Mi teléfono es 844-606-0476 con la Lada de México, Rocío. A ver, déjenme les comparto los datos de Marta. En Instagram la pueden encontrar como @davila8630. Su correo electrónico que es marta con h, martadavila.davila@icloud.com y su teléfono que es el 52 de México 844-606-0476 para que se comuniquen con ella, pero siempre se pueden comunicar con nosotros y nosotros les enviamos los mensajes a ella. Ha sido un tema fabuloso, ella está siempre dispuesta a ayudarnos. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros y hacernos llegar sus preguntas y comentarios en el Facebook en @cafevirtualnesp y en nuestro correo electrónico en contacto @café-mediovirtual.com. Nosotros le haremos llegar a Marta cualquiera de sus preguntas o comentarios. Y que también pueden escuchar este podcast en las plataformas de mayor audiencia como Café Virtual por Rocío Cabrera, en Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Le agradezco a Marta inmensamente su tiempo, la verdad, y toda la investigación del tema. Marta, despídete de nuestro público, por favor.
Pues muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes de nuevo y bueno, pues aquí estamos pendientes de cualquier otro tema que te interese, Rocío, y en el cual estén interesados. Gracias. Gracias a ti, Marta. A todos los que nos escuchen, ya saben, pongan una sonrisa en su rostro, pensamientos positivos, y ya saben que estamos aquí todas las semanas en Café Virtual. Que tengan un excelente resto de semana. Un abrazo muy grande. Hasta pronto.